Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que mueven a nuestro planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para ustedes y darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Les informamos que ya tenemos planeadas las siguientes colaboraciones. Ya nos han pedido salir porque tienen historias que contar y con gusto los invitamos a platicarlas por este medio. Los episodios los puedes encontrar en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube. Los episodios los puedes escuchar todos los viernes por la tarde bajo el nombre de Enigmas de Boca en Boca. Les agradecemos mucho un follow y si les gusta el podcast compartirlo con sus amigos y familiares. Esto para tener una comunidad muy grande con muchas historias que compartir. En este episodio platicaremos un poco sobre los hospitales psiquiátricos icónicos con historias turbias o que fueron abandonados hace mucho tiempo. Y también tenemos otras historias, muchas de ellas las encontramos en la red y esperamos que sean de su agrado. Recuerden que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com y por Twitter también nos pueden encontrar como @edebocaenboca. Los hospitales psiquiátricos han sido el objeto de muchas controversias alrededor de los años, ya sea por manejos indebidos, pacientes indebidamente diagnosticados o experimentos realizados de manera ilegal. Reunimos algunas historias sobre icónicos manicomios de los cuales se cuentan historias aterradoras. Sin duda son muchos más los hospitales que tienen cosas turbias por contar, pero tocaremos solo algunos sitios marcados por la historia. En primer lugar, les voy a platicar acerca del Sanatorio Waverly Hills, que fue inaugurado en 1910 para atender enfermos de tuberculosis. Se le llamó el Waverly Hills por el nombre de la finca en donde estaba ubicado este hospital. Su construcción fue para tratar pacientes pues, en la fase temprana de esta patología, ya que no se tenía la manera de cómo diagnosticarlos. Es como al inicio del COVID, no sabían por dónde atacar la enfermedad. No obstante, bueno, el tiempo pasó y se empezaron a atender también casos avanzados, con lo cual pues se llegó a contar con más de 400 internos. La mayoría de los pacientes morían y los cadáveres se desechaban por un túnel que atravesaba la colina, perdón, el cual se le denominaba el túnel de la muerte. Se dice que en la habitación 502 aparece una mujer que se suicidó en ella e impulsó el suicidio posterior de una enfermera que esperaba un hijo legítimo. Algunos visitantes dicen haber visto a un niño jugando y a una anciana encadenada con las muñecas ensangrentadas. El niño que se ve jugar por los pasillos de la estructura es uno de los fantasmas más conocidos del lugar, al cual lo denominan Timmy. Se dice que es un pequeño de 7 años de edad que murió en una habitación del hospital. Algunas personas han tenido la oportunidad de caminar por el túnel de la muerte y afirman que en su recorrido ven sombras, se escuchan pasos, voces y se logran sentir la presencia de entes. Investigadores del fenómeno paranormal han logrado capturar psicofonías en este lugar. Fíjate que, bueno, la primera historia del sanatorio de Waverly Hills, yo creo que en algún momento de la historia, pues salieron a la luz enfermedades muy contagiosas que no estaban los estudios para atenderlas. Claro. Entonces, si te fijas, en Estados Unidos hay muchos hospitales abandonados que más o menos son por la época y la mayoría o un gran número de estos hospitales atendían la tuberculosis. Uh-huh. Especialmente sanatorio, porque no es un manicomio ni nada de eso, pues tuvo esa finalidad de atender la tuberculosis pero en la fase temprana, o sea, más no que saben nada ni cómo diagnosticar bien ni nada. Cómo diagnosticar y por dónde atacar. Digo, les comentaba ahí que era casi lo que vivimos con el COVID hace algunos años, de que pues estoy enfermo, güey, pero no tenemos que darte. Ni qué pedo. Entonces, ni vacuna, ni vacuna, ni tratamiento, ni nada. Entonces, lo perturbador de este caso, güey, pues es que como dices tú, es tanta la demanda de enfermos, güey, que llegan un momento en que no le puedes dar el mismo servicio de calidad a todos. Sí, se saturan. Entonces, a veces había de que en un cuarto queda para 4 pacientes, a lo mejor había 6 u 8. Entonces, imagínate el grado de contagio que había en la habitación. Si no estabas contagiado antes, ya estando ahí valiste madre. Sí, pues yo pienso que enfermeros, gente que atendía ahí, pues ha de haber salido infectada de ahí por eso mismo, porque no había los estándares, güey. Sí, eso siempre va a pasar.
Yo tengo una en Inglaterra que se llama el Hospital Psiquiátrico de Aston Hall, no sé si oíste de él. Sí, un poco. Este hospital, para los que no han escuchado de él, es un hospital psiquiátrico que está marcado por ciertos métodos que utilizaban y el muy dudoso cuidado que tenían con los pacientes. Muchas de las víctimas que dejaron testimonios decían que había experimentos que realizaban en ellos por el entonces gerente del hospital, Kenneth Milner, que utilizaba una droga que es el amital de sodio, que se le conoce hoy en día como la droga de la verdad. Se le atribuye la capacidad de desencadenar recuerdos bloqueados de las personas o memorias reprimidas. O sea, si tuviste algún trauma, güey, o algo así, pues eso te Se lo inhibe quitaban. ajá, la droga, güey. Entonces, pues ese es para lo que lo hacían. Pero supone que ahorita está muy, muy penado. No penado de que sea ilegal, pero nadie lo utiliza por el cierto efecto que puede tener en los pacientes. Ahorita vamos a ver por qué. Una paciente llamada Marianne del centro dijo que recordaba que era como si estuviera borracha. Decía, siente como si me hubiera tomado una botella de gin o como si se hubiera tomado dos botellas, que no podía moverse, no podía caminar. Y dice que hasta ella recuerda que le decía cosas sin sentido al doctor. O sea, dentro de su, pues no sé, shock, dentro de su trip, su viaje, güey. Que le decía feliz Navidad, doctor. Y no era, ¿dónde están mis regalos, güey? ¿Tú eres santa? El relato de esta paciente que se llamaba Marianne coincide con otros pacientes que también dejaron testimonios que recuerdan haber sido encerrados en un pequeño cuarto de tratamiento con un colchón en el suelo y afirmaban que les ataban las manos antes de inyectarlos y los brazos, pues Como que literal, los forzaban. típico, ajá, típico de manicomio, güey. Sí. Según la ficha médica se les administraba 60 mililitros de amital de sodio. Un experto comenta que Milner practicaba narcoanálisis, una terapia usada durante la Segunda Guerra Mundial para tratar a soldados en estado de shock. Se pensaba que los hombres que experimentaban el horror de las batallas los reprimían para pues, no pensar en lo que habían pasado y tener un estrés postraumático. Esto después se transformaba en el trauma de una parálisis física o depresión. La psicoterapia tradicional en la que se les pide a los pacientes hablar sobre sus sueños con la esperanza de descubrir traumas escondidos tomaba mucho tiempo y los soldados necesitaban volver al frente de batalla cuanto antes. Así que este tipo de psiquiatras comenzaron a usar el amital de sodio que los desinhibía de lo que vivían en ese momento y reprimía los recuerdos. Una vez encontrado ese evento traumático y con el paciente capaz de expresarlo, puedes drenar el trauma, la pena como un absceso físico. Las emociones conectadas con el evento saldrán a la luz y los síntomas los resolverán, asegura Norman Poole, que era psiquiatra del Hospital St. George. Ella pues, también trató este caso y pues pudo hacer un documental sobre esto que se llamaba Let There Be Light. Se salió en 1946, en el cual sigue la rehabilitación de soldados estadounidenses traumatizados por la guerra y muestra cómo funcionaba el amital de sodio en el narcoanálisis que practicaban. En una escena, uno de los soldados ingresa a la sala sin poder pararse. Es tratado con el amital de sodio, interrogado por el médico y mágicamente empieza a caminar sin ayuda. Mucho de esto, pues creen que se le atribuía a la amital de sodio y al narcoanálisis que hacía. Este narcoanálisis rápidamente dejó de estar de moda después de la guerra y sin embargo en Aston Hall se utilizó hasta los finales de los años 70, no precisamente en hombres fuertes y maduros como los soldados, sino en niños y adolescentes vulnerables. Marianne asegura que mientras se le administraba esta droga, a las mujeres las violaban. Lo escribió en su diario con las memorias del hospital. Los pacientes bajo la influencia de la amital de sodio quedan en un estado de semiconsciencia, por lo que existe el peligro de hacerles preguntas guiadas que conduzcan a hacerlos creer que algo sucedió cuando en realidad nunca pasó. Por eso yo creo que lo penaron tanto, güey, porque puedes hacer creer a alguien cosas que pues no son ciertas, o sea, alucinaciones y todo el pedo, y pues yo siento que por eso lo dejaron de utilizar y está tan penado utilizarlo. También por ahí estuve investigando sobre un asilo muy conocido en Estados Unidos, en Pensilvania, que se llama Asilo Penhurst. Es un antiguo hospital abandonado en la ciudad de Spring City, en el estado de Pensilvania. Es un complejo que fue construido en 1903, por ahí por cuando naciste tú, y fue concluido fue concluido en 1921. Había túneles que conectaban los distintos edificios y cada uno de ellos era bautizado con el nombre de algún estado de Estados Unidos. Hoy en día pasan cosas muy extrañas según cuentan.
Con los años, lo que comenzó siendo una institución mental acabó sirviendo para internar a todo tipo de personas que causaban problemas en la sociedad o cuyo comportamiento fuera considerado no normal. Incluso se llegó a internar entre sus gruesos muros a niños superdotados, a genios. Estos porque no eran comprendidos por los psicólogos y normalmente eran considerados también pues problemáticos al no ser entendidos. En 1946 había solo 7 médicos para 2.000 pacientes, que pasaron a ser más de 3.500 pacientes en 1955, que es lo que comentabas ahorita, güey, de los que metían en un chingo de celdas a pacientes que pues no Sí. debían de ir y que las atiborraban de gente cuando pues la celda está hecha para 2 nada más. Los pacientes fueron clasificados al principio en categorías mentales vergonzosas. Aunque parezca hoy raro según el lenguaje médico de esa época, un edificio acogía a los subnormales e imbéciles, otro a los locos, e incluso en un tiempo en el que estaba de moda la eugenesia y la esterilización, se acomodaban a los residentes según tuvieran los dientes sanos o según su nivel social. Era un lugar tétrico, alejado del ruido. Nada ni nadie, ni siquiera los que trabajaban allí, tenían apenas contacto con el mundo exterior. O sea, no podían salir para nada, güey. Pues yo siento que eso es Como mucho una lo que... cárcel. Ajá, pues sí, básicamente pues metían a güeyes que tenían ahí problemas y todo y pues en vez de meterlos en la cárcel que donde deberían de estar, ¿verdad? Luego, Sí. en Penhurst también recluían a epilépticos o personas con problemas motores, con deformidades como microcefalia o hidrocefalia, y todo tipo de enfermos mentales a los que se les daba tratamientos extremos. Estos iban desde electroshock, lobotomías, baños de agua helada, pasando por las celdas de aislamiento y las célebres camisas de fuerza. Lo más escalofriante de todo es que alguno de los cuidadores que trabajó ahí afirmó que cuando el centro ya había sido clausurado, aquellos niños que solían morder eran reprendidos mediante castigos físicos, pero si seguían con esa actitud de morder, acababan por extraerles todos los dientes. Todavía puede verse en uno de los pabellones psiquiátricos una silla de dentista que servía para esos malditos casos. En los años 60, gracias a un programa de televisión y a un periodista de investigación, todo salió a la luz y fue cerrado tan pronto se supo. Pero pronto se convirtió en un lugar frecuentado por los adeptos al misterio y la parapsicología, atraídos por los rumores y testimonios de supuestos fantasmas y hechos anómalos. Así que realizaron investigaciones en el sitio, consiguiendo resultados, o al menos eso afirman en sus grabaciones. Cuanto menos inquietantes, apariciones espectrales, extrañas y amenazadoras psicofonías y ruidos y pasos sin explicación, hasta movimientos de objetos y la silla del dentista. Te digo, güey, o sea, es que, pues, cuántas energías no quedarán ahí Sí. de gente que Y de estaba gente mal que no puedes. diagnosticada, güey. ¿Eh? De gente que, sí, como dices tú, no estaba enferma, güey. Y pues todo lo que les Tuvieron que hicieron. meter, güey. Pues imagínate nada más Y los niños, güey, que los eran tiempos que huérfanos, eran, porque güey. hasta ahí los metían a los huérfanos, o sea, ni se metían a ver de que, ay, no, este güey sí está enfermo, este güey no. Va todo parejo, güey, lo que había, digo, o sea, enfermos mentales, hasta, pues, un manquito, no sé, alguien que tuviera deformidades y lo metían ahí junto con todos, aunque no tuviera ninguna enfermedad mental o psiquiátrica, pero pues ahí los aventaban a todos, que, pues, es lo que no debía de ser. Sí, lo que te digo también es que, imagínate, si ahorita en la actualidad se batalla por temas de salud, imagínate en ese tiempo que pues no Les estaba valía tan madre, güey. avanzado, güey, o Y sea era como de que, que no, estás loquito, adiós. Ya no te y, vuelven a ver. y en muchas de las ocasiones la medicina pues se hacía hasta cierto punto casera, ¿no? Porque Sí. había pues no sé cómo se les llama, bueno, el fármaco pues es la medicina. Sí, pero remedios caseros, güey. Sí, 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 o sea que mezclaban ahí todo, imagínate Botánica y así todo ese pedo. los botes de, así en los consultorios y todo. Sí, sí. Pero sí, fíjate que, bueno, la mayoría de la gente piensa que todas estas de sanatorios y todo esto, pues es más, pues en el continente, digamos, europeo y parte de Estados Unidos. Claro. También les voy a contar pues la historia de un hospital de aquí se llama La Castañeda, que estuvo en la Ciudad de México. ¿Mm? Fue construido durante el gobierno de Porfirio Díaz y este hospital no solo servía para internar a los que se creían que eran enfermos mentales, sino que en sus tiempos pues de buena fama servía para los médicos que deseaban estudiar dichos temas. Pues esta construcción marcó un antes y después en México respecto al tratamiento de personas con enfermedades mentales. Eh, bueno, decían que el gobierno de Porfirio Díaz se distinguía por hacer construcciones de gran tamaño Ajá. y construcciones que impactaran no tanto a México, sino cómo nos veían Para darle estatus al aliados, país, güey. exactamente. Sí, elevar el estatus del país.
Bueno, Porfirio Díaz anhelaba que este espacio hubieran espacios abiertos donde los internos pudieran convivir para que pues fuera como un casco de una hacienda, que después en pláticas ahí con los amigos que hacían pues ahí las cenas para ver Comidas. los distintos temas, pues un amigo le dijo de que no, pues fíjate que yo a las afueras de la ciudad tengo un casco de una hacienda, no se usa y te lo doy, o sea, si quieres hacer eso, pues te lo doy. Claro. Porfirio Díaz pues accedió, porque para él la idea era como tener un espacio como el de Bellas Artes, aquí el de San Sí. Luis. Ujú. O sea, esa era la idea No, de él. el centro de las artes, El güey. Centro de las Artes, perdón, de aquí de San Luis Potosí, esa era la idea de él, o sea, tener, sí, unas entradas así majestuosas y todo, pero Ujú. espacios donde la gente pudiera convivir, o sea, él en esa parte quería que la gente pues, se Se rindiera. rehabilitara, güey, Ajá. pero que de poco a poco se fuera como volviendo a la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, pues llega un tiempo en el cual, pues, no sé, por distintos temas, el edificio deja de ser administrado de la forma adecuada y y por las personas que tenían que estar ahí. Y pues meten a gente a llevar el control que pues no tenían, no sabían nada acerca de este tema. En algún momento se dice que empezaron a internar a gente como prostitutas, homosexuales y alcohólicos, que se pensaba que el mal de su vida, en este caso pues prestar los servicios, ser El gay diablo, el y diablo. alcohólico, era un trastorno mental. Y bueno, al interior de este hospital se cuenta que se cometieron asesinatos y violaciones, o en este caso, digámoslo, orgías, Ujú. porque decían que entraban y pues veían así, o pues hombres con hombres, Sí, de mujeres, o todo. sea, era, pues un escenario bastante desagradable. Grotesco. Bueno, se cometieron también asesinatos adentro de este hospital que pues no distinguían género, te digo, llegó un momento que a lo mejor el estar en un espacio sucio, el estar en un espacio en que no te atendían, que no te daban la medicina, pues a lo mejor la gente se hacía violenta, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, sí. Y bueno, Si no estaban locos, también ahí se vuelven locos, güey, con todo. sí, y de hecho muchos bueno, dicen, la leyenda dice que mucha de la gente que entrevistaban, o sea, de los enfermos, Ujú. decían que lo conocían como las puertas del infierno por todo lo que pasaba dentro del hospital. Sí. Te digo, no se me hace extraño que a lo mejor adentro pues había, pues tú sabes, ¿no? Así como De todo. los desechos humanos en los pasillos, en los cuartos, a lo mejor, pues no sé si en algún momento se llegaron a meter sustancias, güey, como para, pues, calmar el dolor o la Sí. desesperación o lo que sentían. Ya los medicaban con cualquier cosa que encontraban, güey, yo creo. Porque pues sí está cabrón. Justamente eso estaba comentando esta semana con una persona con la que estaba platicando, güey. Que todo lo que es aquí, lo que conlleva la salud mental dentro de México, güey, es muy cara, güey. O sea, no te puedes permitir, hay mucha gente, la mayoría, yo creo que el 90% de la población mexicana, no se puede dar el lujo, güey, de tener una enfermedad mental o de necesitar atención psicológica, güey. Porque justamente estaba haciendo la cuenta, imagínate que por más barato que te cobre un psicólogo, que no estoy para nada demeritando el trabajo en cuanto a lo que cobran, pero, por ejemplo, por más barato que te cobre un psicólogo, digamos que son 500 pesos o 400 pesos la consulta, hay gentes que necesitan ir hasta a esa consulta 2 veces a la semana si te ven muy mal, güey. O ponle bajita la mano una vez a la semana, güey. Son 2,000 pesos al mes de pura consulta mental, güey, de pura atención mental que necesitas tener porque es muy necesario ir con un psicólogo, pues es muy liberador y te sirve mucho para ciertos motivos de tu vida. Pero pues ahí se te van 2,000 pesos. Eso quiere decir que una persona promedio de México que gane, ¿qué te gusta? Que ciento gane, cincuenta no, que ganen unos 6,000, 7,000 pesos al mes, güey, y se les vayan 2,000 en pura consulta de psicólogo, güey. No mames, eso es imposible, güey. Es un lujo que no se puede dar la mayoría de las personas. Y no digo que sea por lo que cobran los psicólogos, porque si vas tú, un dermatólogo, güey, te cobra 1,000 pesos de consulta, güey. Ahora júntalo, imagínate que tú tengas un problema de piel, güey, por decir una situación. Y aparte tengas que ir al psicólogo, güey. Ya se te fueron, ¿qué, güey? 4,000 pesos al mes, güey, de pura medicina, güey, que necesitas. Por eso dicen que la salud es muy cara. Y pues las gentes que necesitan eso, güey, se necesitan checar, güey, y van al seguro o porque ahí hay líneas de ayuda, güey, contra el suicidio y con todo el pedo.
Pero imagínate tú, güey, cuánta gente no está registrada para que los atiendan los psicólogos del seguro, güey. De que, oye, no, pues necesito ir a hacer una cita, güey, con el psicólogo. Y pues te van a meter en lista de espera, güey. ¿Qué será? 3 meses, güey. Aparte va a ser una sola consulta. No creo que te vayan a tener ahí semanalmente ahí atendiendo al psicólogo y gratuito, güey. Entonces, pues es justo lo que hablaba con esa persona que aparte de todo el sistema de salud de México que está de la chingada, güey. La salud mental dentro de México está muy puteada, güey. O sea, la mayoría de las personas no lo toman en cuenta, no lo hacen y no se preocupan por su salud mental, güey. Y más que nada porque, bueno, en México, pues, las sociedades es algo, digámoslo, como que muy sedeada en muchas ocasiones. Sí, Pues, el decir que vas a un psicólogo, güey, sí, sí, aunque no el tenga nada loquero, aunque no tenga nada que ver, güey, es de que claro. ya estás loco, de que, güey, ya que Ya te vas ven allá, feo, güey. güey. Y Bueno, a ti sí, siempre te ven feo, pero... no, pero a lo que voy es que yo he escuchado a mucha gente, digo, a mí la medicina y los médicos, yo pues, les tengo, pues ¿cómo te digo? Respeto. Un respeto, no, pues un respeto, pues sí los tengo muy alto, Ujú. porque, güey, pues, son los que te salvan, güey, Es la salud, güey, pues los que nos salvaron los que se del encargan, sí, COVID, sí, sí. los están Pero en yo sí he primera escuchado a línea. gente que dice que, no mames, ¿cómo te va a cobrar una consulta, Ah, güey? Si eso lo puedes checar en internet. y yo Pues sí, también, de güey. hecho, Pero incluso... imagínate que te automediques, güey. Una mamá, Sí, que güey. te tomes algo, güey, y vas a Adiós. terminar peor, güey. Que O sea, el lo, clonazepam me lo vamos. lo que tú estás pagando es los conocimientos que tiene el doctor Claro. para decirte Sí, no estás qué pagando tomar y por cuánto cuánto dura la tomar. consulta, sino por el conocimiento, güey. Y sí es lo malo porque sí, de esa gente hay mucha que necesita y de hecho, digo, hablando con esta persona, pues sí me decía de que mucha gente que lo necesita, no, porque completamente se redescubren cuando vas allá a consulta y pues sí es muy, muy necesario y pues la mayoría de la gente no puede tener ese lujo porque o es ir a consulta, güey, o es comer. Entonces, pues así le tiene que hacer la gente. Fíjate que yo encontré por ahí este sí es manicomio, el manicomio de Athens, es en una ciudad estadounidense que estuvo en funcionamiento entre el 1874 y 1993. Sus habitaciones y jardines vivían encerrados cientos de personas, veteranos de guerra, niños y mujeres con todo tipo de discapacidades y enfermedades mentales. Personas que en su mayoría eran pobres y eran abandonadas por sus familias para siempre y permanecían en el hospital hasta que alguien decidía hacerse cargo de ellas o en la mayoría de los casos de pues fallecían. Aquí se practicaban todas las atrocidades que caracterizan a la psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del XX, que son lo que habíamos dicho antes, hidroterapia, electroshock, las famosas lobotomías, y el uso de drogas psicóticos en forma indiscriminada. Medidas atroces e ineficaces que se pensaba que servían para tratar a los pacientes que en muchos casos ni siquiera sufrían enfermedades mentales. O sea, lo que te digo, güey, los diagnosticaban y era de que cualquier cosa, no, hombre, este güey está loco, ya, Paracetamol. mételo ahí. El hospital estaba lleno de personas con discapacidades físicas, trastornos neurológicos como la epilepsia o que sufrían adicciones. Hasta el Parkinson lo metían ahí. Y, o sea, son cosas muy, muy estúpidas lo que hacían antes. Actualmente el antiguo hospital mental y los terrenos forman parte de la Universidad de Ohio y el edificio cuenta con auditorios, oficinas, aulas e incluso un pequeño museo de arte dentro del mismo. Pocos signos ya quedan del ambiente sórdico e inhumano que caracterizaba este tipo de instituciones públicas. Pero en el suelo del ático, como si no hubiese pasado el tiempo, se puede observar hoy en día la mancha indeleble que dejó el cadáver de Margaret Schilling. Ella fue una interna del manicomio que, según cuenta la historia local, desapareció durante un mes y apareció muerta como por arte de magia, dejando una misteriosa marca que nadie logra quitar. Margaret Schilling es conocido hoy como el fantasma más célebre de Ohio, aunque la mancha de su cadáver permanece, por supuesto circulan todo tipo de rumores sobre su carácter sobrenatural del cadáver, y como aquellas personas que lo tocan sufren maldiciones y acaban suicidándose. Pero, ¿quién era en verdad Margaret Schilling y qué sucedió el mes de diciembre en 1978 que fue cuando desapareció? Se sabe que Schilling era una interna de larga estancia en el hospital en el cual debía llevar años por sufrir demencia. Además, ella era sordomuda, condición que incluso a finales del siglo XX podía ser razón suficiente para acabar encerrado en un hospital mental. Es lo que te digo, güey, ciego, hospital mental, sordo, hospital mental, todo. Entonces, pues, güey, ¿qué son esos diagnósticos, güey? Em, en aquella época muchos de los pacientes
frenopático tenían mucho permiso para vagar libremente sobre el hospital y sus jardines. Ocasionalmente algún paciente se perdía en el bosque o que se quedaba a dormir en el jardín, pero siempre aparecían tarde o temprano. Una noche de diciembre, en uno de los inviernos más duros registrados en la ciudad de Ohio, Margaret Schilling desapareció y nunca fue encontrada. El personal del manicomio la buscó repetidamente por todo el recinto y no apareció. Algunos creían que se había suicidado, preocupándose de que nadie la encontrara. Estuvo desaparecida más de 6 semanas, y en enero de 1979, un miembro del personal de mantenimiento encontró su cadáver. Estaba en medio del suelo de la habitación del ático, donde supuestamente ya habían buscado a la desaparecida. Su cuerpo estaba desnudo y sus ropas estaban apiladas sobre una ventana. Tras levantar el cadáver, los allí presentes vieron que se había formado una mancha. Los operarios del sanatorio trataron de borrarla como pudieron, hasta rascaron el suelo de cemento, pero fueron incapaces de acabar con ella. 40 años después, la mancha sigue siendo perfectamente visible. Gracias a la mancha, hoy se conoce el caso de Schilling y podemos preguntarnos por la suerte que corrieron muchos pacientes como ella en los manicomios. Y basta darse una vuelta por el lugar en el que vivió y murió esa mujer para darse cuenta. Ya me imagino cómo estará ese hospital, güey. Hay 5 cementerios en la propiedad, en los que están enterrados cientos de personas que murieron en el centro, y la mayoría están identificadas tan solo con un número, sin nombres. Gentes cuyas muertes no fueron investigadas, sobre las que no se escribieron artículos y sobre las que no circula ninguna historia. La gente que pasó toda su vida en el manicomio fue gente malentendida y en ocasiones mal diagnosticada. Sí, te digo, pues que no. O sea, yo pienso que a lo mejor no era cosa de la gente que dirigía esos institutos, por decirlo así. Ujú. Yo creo que era cosa de que el dinero que tenían para afrontar pues esas situaciones, ¿no? Claro, Que a lo mejor pues los güeyes pues sí querían hacer todo y cambiar y todo, pero a lo sí. mejor pues, no les alcanzaba. ¿Qué es lo que dices tú? Sí, no, y aparte de los diagnósticos, güey, los doctores han de haber sido, no sé, pues doctores, enfermeras que cualquier cosa veían y no, ya este es meritorio para que lo encierren, etcétera, y ahí es donde pasa todo lo malo, donde se cuentan todas estas historias y pues por eso son cerrados o abandonados, como lo contamos, de que cuando da la mínima oportunidad y los van a investigar, luego acaban por cerrar a los hospitales psiquiátricos. Pero bueno, pasaremos a contar algunas de las historias. Por ahí nos mandó una suscriptora una historia que quiere que platiquemos. Y por otro lado tenemos historias que nos parecieron interesantes del internet. ¿Quieres empezar? Sí, bueno, siguiendo la temática esta de los hospitales, yo también tengo una aquí que es en Argentina, específicamente en Córdoba, Ujú. que es el Sanatorio Santa María de Punilla, que fue abierto en 1900 y, como te digo, todos tienen el mismo objetivo. En este caso, pues fue para albergar a personas que se habían contagiado de tuberculosis. Ujú. Bueno, 18 años después de su inauguración, el 25% de las muertes del país eran ocasionadas por esta enfermedad. Bueno, este sanatorio, lo curioso es que pues es la demanda igual de enfermos, o sea, las Sí. condiciones en las que vivían, güey, no tenían medicamentos, güey. Ujú. Había gente que no se aseaba, güey, porque no había agua, güey, no había. Entonces imagínate todo eso, El hedor. eh, sí, el olor, el ambiente, güey, todo. Digo, Bien pesado, güey. Hasta yo los siento doctores, güey. que ¿Quién va a querer trabajar ahí, güey? pues la necesidad a lo mejor pues, Sí, los hace claro. hacer cosas que no, ¿verdad? Pero bueno, el edificio este contaba con 400 hectáreas y tenía 15 pabellones. Llegó a atender a más de 2.500 pacientes y a tener a más de 900 gentes trabajando en el sanatorio. Sí, te digo, a lo mejor era un desgaste físico, mental de la gente que Todo, estaba güey. ahí. Y más que nada los internos, güey, porque, o sea, si no te diagnosticaban bien, güey, si no te daban la medicina que era, güey. Y si ¿Cómo te la, vas a curar? ¿Cómo te vas a curar? Y si la medicina que tenían se la daban a gente que no la necesitaba, güey, pues imagínate cómo estaban. Y aparte había mucha gente que iba nada más para deshacerse de familiares no queridos, güey. O Sí, sea, de que no me quiero tener que hacer cargo, no sé, de mi tía, güey. No, voy y la tiro a un hospital psiquiátrico o algo así. Ahí la cuidan, ahí la van a tener sin que nos cobren nada. Y adiós, ya no la vuelvo a ver, me deshago de ella. Yo creo que mucha gente hacía eso porque, pues, no sé lo que tú hayas encontrado, pero en muchas de las historias que yo vi, decía que la mayoría de los pacientes, pues, fallecía ahí dentro. O sea, sí. ya no salen, güey. No, ya no salen y bueno, viéndolo en los tiempos modernos, güey, pues son como los asilos, güey. Ujú. A lo mejor no matan a los viejitos ni nada, Claro. pero, güey, es un lugar a donde la Hecho gente para va y eso. los abandona, güey. Sí. Bueno, yo quiero contarles una historia.
Ujú. Es de un experimento, es una leyenda del experimento del sueño. No sé si la has visto No, o has oído hablar acerca de ello. no la conozco. Bueno, esta historia se cuenta que fue a finales de la década de 1940, Ujú. cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado, pero Stalin pues seguía teniendo un poder pues, para manejar todo, ¿no? Claro. El experimento se basaba en que iban a meter a ciertas personas en cuartos aislados, güey, sin luz, sin poder salir, así conviviendo pues entre ellos, pero pues en Ajá. total oscuridad, ¿no? Llegó un momento en que pues había gente que se volvía loca por estar así, güey, sin ver la luz y nada. Sí, Entonces pues se los dejaban. escuchaban gritos suplicando que los dejaran salir, güey, que tenían hambre, güey. En algún momento se escuchó a verle que empezó a haber como ciertos casos de canibalismo entre la gente que estaba encerrada en los cuartos, Ay, güey. de que la desesperación de que no tenían comida o No agua, me comas, Eduardo. pues sí, se comían o ellos mismos o en el peor de los casos, pues unos a los otros, ¿no? Inclusive dicen que una persona no puede estar sin dormir más de 11 días porque los efectos serían como una persona que tiene Alzheimer, o sea, Claro. empiezan a olvidar cosas, entonces no es como que te vayas a volver un caníbal, como lo cuenta la leyenda, pero sí, el dato que se tiene es que la única persona que ha dormido, que ha estado sin dormir menos días fueron 11 y pues los síntomas eran a los de una persona que tenía Alzheimer. Claro. Pero te digo, este experimento pues quiso ver qué pasaba porque pues, eran situaciones bélicas Ujú. que pues a veces los soldados no podían dormir en no sé cuántos días o no podían comer, Sí, o sea, descansar, güey. Tienen que sí, estar alerta, descansar. güey. Entonces, bueno, ya después salieron algo de Abigail, que es una chava que supuestamente encerraron en ese experimento, se volvió loca y Ok. pues quedó físicamente y mentalmente pues como alguien irreconocible. O sea, Sí. cuentan que era una mujer muy guapa y pues quedó pues sin pelo, o sea, así los ojos, la boca, pues ojos hundidos, güey. Entonces, No, imagínate irreconocible, güey. cómo quedaría más o menos, bueno, para la gente que juega videojuegos, un tipo Outlast, o Ándale. sea, de ese tipo de situaciones. Sí. Entonces te digo, pues sí está, es un tema que, te digo, si te fijas, todos son como que tratan tuberculosis, Sí. conflictos bélicos o alguna enfermedad de esos Pues sí, son tiempos. mal prácticas, güey, que Mal hacen, práctica, sí. que quieren hacer o experimentos o así, güey, pero pues no sé si lo hayan logrado en algún momento, güey, lo que estaban buscando, pero pues hasta final de cuentas le daban en la madre a muchísimos pacientes, güey. Sí, y bueno, en el de Santa María de Punilla ya no les terminé de contar, pero lo que han visto, bueno, es que una luz, como si fuera un vigilante en los pasillos, Sí. pero pues ven y pues el edificio está abandonado, o sea, la luz la ven en la noche, entonces se ve que va pasando pues el foquito así entre las ventanas y pues No no hay es nadie, nadie. güey, o sea, ¿cómo va a Y, haber alguien? y la gente que como nosotros que pues les gusta estos temas que se han metido, Ujú. pues han escuchado voces, han escuchado que se caen cosas, que mueven así las llantas de las sillas así como de oficina. Entonces, te digo, a lo mejor no tiene que ser un algo de una maldición o algo, Ujú. pero pues es La las malas energía, güey, condiciones en las las que murió la gente, güey. quedaban muy hastiadas de Tocadas todo, mentalmente güey. y todo, güey. Por la energía se queda ahí por cómo estaban, güey, yo creo. Y dicen, bueno, esto no me consta, pero dicen que este hospital, Santa María de Punilla, está cerca, pues, o sea, hay casas así cerca, güey. O sea, así como si nosotros vivimos aquí, güey, y a 2 calles está el hospital. Digo, es extraño porque se supone que estos lugares los construían, pues, las afueras de la ciudad, pues, Sí. para Para evitar esas mantener cosas. aislados y mantener la imagen, pues, de la ciudad, ¿no? Bueno, yo tengo por ahí una historia también que encontré, igual también va de la mano de guerra. Entonces, bueno, la historia dice, mi abuelo se enlistó en el ejército indio británico donde sirvió con distinción. Tras la independencia de la India ganó múltiples medallas de oro a nivel nacional en lucha libre y posteriormente completó su educación y creó una exitosa empresa de camiones. Había vivido una vida tan extraordinaria que pasó su vejez reviviendo sus recuerdos con amigos y familiares gracias a su gran capacidad por contar las historias. A los nietos nos encantaba sentarnos a su alrededor mientras nos contaba historias de su vida. Además, siempre parecía tan alegre cuando lo hacía. Pero había una historia que evitaba contarnos hasta que casi estaba en su lecho de muerte, una historia que se ha quedado conmigo, incluso después de todos estos años.
Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, cómo sus ojos se abrieron de par en par y sus huesudas manos temblaban de miedo mientras contaba la experiencia más aterradora de su vida. Todo esto sucedió en 1942, en medio de la campaña de Arakan. Los japoneses habían empujado todo el camino en Myanmar. La campaña fue la primera ofensiva del ejército aliado para hacer retroceder a los japoneses, y déjenme decirles que fue un fracaso espectacular. No estaban preparados para el ataque. Esto fue en la época en que los indios no podían ascender al rango de mayor y todos los puestos de mando estaban ocupados por los británicos, y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Tenían poca o ninguna experiencia luchando en las húmedas selvas. Nuestra infraestructura de transporte y nuestras líneas de suministro eran patéticamente débiles. Bengala, que se supone que era la plataforma de lanzamiento para la invasión, sufrió una hambruna devastadora solo un año después. Por otro lado, los japoneses estaban bien fortificados y realizaban emboscadas con regularidad. No era sorprendente que escuadrones enteros de patrullas de nosotros fueran aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. Los atacantes aparecían de repente entre las sombras y desaparecían antes de que pudiera llegar la ayuda. Era terrible. Estábamos en vilo todo el tiempo. Cada rama que se rompía, cada hoja que crujía, hacía que nuestros dedos presionaran el gatillo de nuestros rifles. A todo esto se sumaban las duras condiciones. Era mucho más probable que nos mataran las enfermedades que la guerra. La comida que ingeríamos apenas era suficiente para mantenernos en pie, y la amenaza de malaria y la disentería siempre se cernía sobre nosotros. Serpientes, arañas y otros insectos más grandes que cualquier cosa que hayamos visto jamás se arrastraban por nuestros demacrados cuerpos mientras dormíamos. Sobre los cadáveres de nuestros hermanos descendían sierras de moscas que parecían unas pequeñas nubes oscuras. Era un infierno. Estábamos permanentemente cubiertos de capas de tierra. Las lluvias azotaban el bosque con una frecuencia alarmante, haciendo que el clima fuera tan húmedo que parecía que nuestra piel empezaba a derretirse. Las repetidas rachas de lluvia destruyeron prácticamente nuestras líneas de comunicación y el suelo se había vuelto tan cenagoso que algunos soldados habían quedado atascados en ellas. Cenagoso quiere decir como un pantano, como arenas movedizas, etc. Ya. Hasta los muslos que quedaban hundidos. La situación era tan grave que a veces la estructura de mando se había desintegrado por completo, y algunos grupos desorganizados del ejército operaban casi independientemente unos de otros. Fue en esta situación que la pesadilla apareció en nuestras vidas. Uno de los peores aspectos de la lucha en la selva es la guerra psicológica. Los japoneses secuestraban a nuestros soldados, los torturaban para obtener información, los maltrataban más allá de lo humanamente aceptable y los enviaban de vuelta. En ese momento nada de derechos humanos, güey, todo se podía. Apenas eran aferrados a la vía. Nunca pudimos salvarlos y creo que ese era el objetivo, ver cómo nuestros camaradas, nuestros hermanos de armas, se consumían frente a nosotros mientras nosotros, escasos de suministros médicos, no podíamos hacer nada para ayudarlos. Pero eso no fue lo peor. Verán, una cosa que les encantaba era utilizar a nuestros soldados como cebo para atraer al resto de nosotros. Torturaban a nuestros soldados hasta el borde de la muerte y los ataban a un árbol, normalmente en un claro, y se escondían ellos en el bosque. Si salíamos a ayudar, nos cogían desde los árboles. Lo último que podíamos hacer era quedarnos escondidos y escuchar la agonía de nuestros compañeros. Esperar hasta que la última gota de vida se les fuera exprimida lentamente mientras gritaban por sus madres. Fue un incidente de este tipo el que cambió todo, o al menos un incidente que se parecía engañosamente a la pesadilla a la que nos habíamos acostumbrado. James Wavell, un pariente lejano de Archibald Wavell, el entonces comandante del jefe ejército del Indio británico y más tarde era virrey, estaba a cargo de nosotros. Él fue quien nos envió a patrullar ese día. Éramos alrededor de una docena de personas, abriéndonos paso a través de la selva cuando oímos los gritos. Verás, en la selva es bastante difícil localizar el origen de un ruido tan fuerte. Si alguien grita, parece que viene de todas partes, como si un bosque hiciera eco en el sonido y rebotara en todos lados. Pero esta vez no. Instintivamente, casi a nivel primario, sabíamos de dónde venían los gritos, y casi como si estuviéramos aturdidos, agarramos con fuerza nuestras armas en las manos y las seguimos. O más bien, nos llevaron hasta ahí, si es que eso tiene algún sentido. No tardamos en encontrar al hombre que gritaba. Llevaba el uniforme del ejército indio, o al menos los pantalones. La camisa estaba rota y colgaba de los hombros. Estaba, Dios, esto es duro, atado a un árbol y tenía las manos en el estómago, tratando de empujar hacia abajo sus intestinos que se derramaban como pequeñas cuerdas gruesas y sangrientas. Y sus gritos, es como si todavía pudiera oírlos, como si todavía me hicieran zumbar los oídos, el dolor de esos gritos. Podía sentirlo en mis huesos. Empecé a caminar hacia él antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Sentí una mano en mi hombro y me jalaron hacia atrás con una fuerza impresionante. Miré a los ojos del hombre que me hizo retroceder. Estaban muy abiertos, alarmados, como si supiera que algo iba muy mal.
Sacudió la cabeza lentamente, advirtiéndome que no lo hiciera y que no siguiera adelante, mientras aquel hombre seguía gritando. Tragué saliva y asentí. Nos adentramos en el bosque con las armas desenfundadas, manteniéndonos a la vista para prepararnos por la emboscada japonesa. Me estremecí cuando las ramas se rompieron bajo mis botas. Me di cuenta que tenía miedo, no de los japoneses que presuntamente se escondían en los árboles cerca de nosotros, no. Tenía miedo del hombre herido frente a nosotros. Era tan extraño, no puedo explicarlo, pero lo sentí. En lo profundo de mi alma, cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que corriera, que siguiera corriendo hasta dejar a ese hombre muy atrás. Me posicioné ligeramente a la izquierda del hombre y comencé a esperar, esperando a que muriera, y a esto, lo que fuera que terminara, pero no lo hizo. El hombre gritó, lloró, sollozó, pidió ayuda, pero no parecía morir. Los minutos se convirtieron en horas, y el sol comenzó a sumergirse en el horizonte, pero el señor no moría. Nos quedamos clavados en nuestros lugares sin poder movernos, como hipnotizados por el extraño espectáculo. La luna subió al cielo y la sangre del hombre empezó a brillar bajo la luz blanca que lo iluminaba, pero seguía sin morir. Me dolían las piernas, tenía el cuello rígido y podía oír a alguien a mi derecha llorando suavemente del terror. Era como si lo supiéramos, sabíamos que no era ese hombre, sino nosotros los que estábamos a punto de morir. Y entonces sucedió. El hombre por fin dejó de llorar. Entonces el mundo se sumió en el silencio, y me refiero a un silencio total. No podíamos oír nada, ni pájaros, ni grillos, ni hojas que crujieran en el viento. Ni siquiera podíamos oír nuestra propia respiración. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces el hombre se levantó, se desprendió fácilmente de la cuerda que lo sujetaba y se puso de pie en un salto. Sus intestinos colgaban sin fuerza de su vientre y parecía que alguien le había hecho un agujero. Joder, la mitad de su tripa había desaparecido ya, no había nada, podía ver a través de ella. Ningún hombre puede vivir con una herida como esa, y mucho menos estar completamente bien para dar saltos como lo parecía estar él. ¿Ves lo asustado que estoy ahora mismo?, me decía mi abuelo. ¿Ves cómo me tiemblan las manos incluso después de todos estos años, solo con pensar en esa noche? Así que puedes imaginar lo aterrorizada que estaba cuando ese hombre me miró fijamente. Sus ojos se dispararon hacia los míos, como si supiera dónde estaba yo. Como si ese hombre hubiera sabido dónde estaba yo siempre. Había tanta malicia en sus ojos que casi me desmayo del miedo. Y entonces gritó. Fue fuerte y estridente, como miles de bebés gritando en nuestros oídos. Recuerdo que me estremecí al ver ese gruñido de odio en su cara. Comenzó a correr hacia mí, con esas grandes zancadas, cubriendo la mitad de la distancia en segundos. Por suerte, esa repentina ráfaga de movimiento me devolvió los sentidos y empecé a huir de él tan rápido pude. Dejé caer mi arma, mi mochila y salí corriendo. Salté por encima de las pequeñas rocas y raíces crecidas. Me agaché bajo las ramas. Gateé matorrales, tropecé en la oscuridad, pero seguí corriendo. En un momento dado mis botas se atascaron en el barro empapado, pero me liberé y bombé las piernas para seguir corriendo. Eché un vistazo por encima del hombro y lo vi, acercándose a mí, con los intestinos golpeando en su muslo mientras corría. Estaba sonriendo, de oreja a oreja, como si esa persecución fuera lo mejor que le había pasado, como si quisiera tomarse su tiempo y saborear realmente la caza. Muévete, muévete. Debo ir más rápido, pensé. Oía gritos detrás de mí, acompañados de fuertes sonidos de desgarro y aplastamiento. Estaba destrozando al escuadrón de mi patrulla, uno por uno, y pronto iba a ser mi turno. Mis pulmones ardían, cada respiración era un acto de supervivencia, mis piernas empezaban a tambalearse. Sabía que no duraría mucho, no podía huir de él, pero podía esconderme. Encontré una pequeña grieta donde estaba este árbol gigante que había sido arrancado, escondido en un rincón oscuro del bosque. Escabullí por el pequeño agujero y me oculté en las sombras. Ni siquiera pensaba que hubiera serpientes o alguna otra criatura venenosa esperándome en la oscuridad. Solo quería alejarme de esa maldita cosa. Me acerqué a las rodillas al pecho y sentí el corazón martillando contra mi esternón y esperé. Esperé a que esa cosa me encontrara y pusiera fin a todo. Oí sus pasos, lentos, deliberados. Sentí como las hojas se movían y crujían bajo sus pies descalzos, y entonces empezó a silbar. Era extremadamente melodioso, como un pájaro cantando una oda al bosque. Oí crujir el árbol caído cuando lo pisó y se deslizó hacia mí. Gotas oscuras de su sangre cayeron al suelo a centímetros de mis pies. Me llamó, con la voz de mi madre. En ese momento mi madre llevaba más de 5 años muerta. Suavemente y con amor me llamó, y se rió cuando no me moví. Me puse las manos en el casco, me lo bajé delante de los ojos y empecé a llorar tan silenciosamente como pude. Se acabó, yo sabía que iba a morir. Pero por alguna extraña razón no me mató. Tal vez porque quería dejar a un superviviente con vida, que saliera a hablar de él, que difundiera el terror que había infligido nuestra patrulla. No lo sé, ni siquiera sé cuándo fue.
Pasé toda la noche ahí, solo temblando en ese pequeño agujero. Incluso cuando el sol ya había salido y bañaba el suelo de bosque con luz, seguía negándome a salir. Tal era el alcance de ese miedo. No fue hasta que otra patrulla se cruzó conmigo que me sentí lo suficientemente seguro como para salir. Tuvieron que llevarme de vuelta en una camilla. Deliraba de miedo y todos mis músculos de mi cuerpo estaban agotados, pero por fin seguía vivo. Esto fue lo más cerca que estuve de esa cosa, pero no fue mi único encuentro con ella. Durante toda mi estancia allí escuché muchas historias de ella, de mis propios regimientos y de otros, incluso japoneses que supuestamente se habían topado con ella. Esa cosa inmortal que imitaba voces, fingía estar herido y destrozaba escuadrones enteros a la vez, o como se acercaba a ti por la noche cuando dormías, susurrándote un oído absoluto en los oídos antes de arrastrarse y rebanarte a pedazos. Algunos escuadrones de patrulla descubrieron restos de cadáveres en lugares extraños, como cabezas decapitadas en la cima de árboles o miembros extendidos en extraños patrones cerca de los campamentos bases. En un momento dado, temimos perder más hombres por esta cosa que por los japoneses. Estoy seguro de que ellos sintieron lo mismo. Todos los horrores que presencié en ese país, los bombardeos aéreos, las enfermedades, los cadáveres quemados, no fueron nada comparados con esa noche. Recuerdo lo aliviado que me sentí cuando entramos en Ragún. Incluso con todos los cañones y la artillería sonando a mi alrededor, lo único que podía pensar era que me alegraba que estaba fuera de ese maldito bosque y lejos de esa bestia que cambiaba de voces. No ¿Qué mames, güey, opinas de era como eso? un demogorgón. Yo creo que sí, güey, un demonio. No sé, güey, o sea, pero para que cambie de voces y todo, güey, pues ha de estar Pero muy fíjate qué cabrón, güey. curioso. Coincides conmigo que entonces los japoneses y todos esos güeyes tienen las peores cosas, güey. Sí, Tienen bueno, las de pero la maldición. sí, claro. Sí, eso tienen muy tétrico. Los, Las pues sí, las historias y todo. historias y todo, güey. Inclusive, pues, no sé si te acuerdas que nos platicaron que allá pues, no sé en qué parte, pues está el parque de los suicidios, algo así, güey. Sí, el Pues bosque la de los gente se suicidios. va a colgar, güey, a matar. Sí, güey. De hecho, hubo un youtuber muy famoso, güey, que yo no lo soporto. Se llama Jake Paul o Logan Paul, algo así. Y fue a grabar así en el bosque de los suicidios, güey, porque pues no creía. Y justamente había un güey que se había suicidado en ese momento. O sea, estaba ahí colgado y lo Es como si grabó. nosotros fuéramos al Tangamanga, güey. Y vamos al Tangamanga y encontramos nombre, güey. Pero pues sí está. Pues ya para tener más miedo de eso que del soldado enemigo, güey, pues está muy cabrón, güey. Pues es lo que yo te digo, yo pienso que en todos los conflictos bélicos y todas expediciones, exploraciones que hacen, güey, Ujú. han de encontrar cosas, te digo, pues imagínate meterte a las montañas, güey, y Todo lo que no quedarte habrá, güey. un mes y medio ahí, güey, sin teléfono, sin internet, totalmente aislado, güey, sin comida. O sea, Y tengas imagínate, que cazar tu bueno, comida. a lo mejor sí han de tener comida, Claro, pero obviamente. bueno. Pero lo que voy es que las condiciones en las que están, güey, yo Sí. digo que ya después, ya cuando salen del ejército y todo, sí han de estar como Muy medio cabrón, trocados sí, de la cabeza, todos con ¿no? estrés postraumático o algo, güey. Pues mucho de eso sale en las películas, güey, en la del francotirador y todo, pues que acaban bien tocados, güey, pues de la guerra, todos los soldados, güey, todo lo que ven, güey. Sí, yo te digo, yo siempre he tenido esa curiosidad de preguntarle así a un militar o a un policía de Eh, que, oiga, pues, ¿qué ha visto o algo? Los han Hay que invitar a asustado, uno, a ver si conocemos a alguien, o alguno que de ustedes amigos que quiera venir, que nos encontramos sea ahí mi en la invitado calle. y pues que cuente sus historias si ha vivido algo similar. Voy a hacer un choque para poder contactar a la policía. A un policía de aquí, güey. un- Pero de sí, tránsito. yo creo que pues este tema, pues tratamos de hablar de todas esas cosas de Sí, que marcaron, porque si te fijas, pues marcaron un momento en la historia, güey, toda la sí, parte de los sanatorios, hospitales, claro. manicomios. Te digo, ahorita actualmente no sé si ustedes amigos sepan de un manicomio o un hospital que se dedique a tratar enfermedades mentales aquí en San Luis Potosí. Yo no, El chico Zane, güey. pues bueno, pero digamos algo así más, pues digamos más Profesional, grande, más ¿no? grande. Así, o sea, algo especializado en eso, Ya. digámoslo así. Te digo, no sé, imagínate por ejemplo el Centro de las Artes que fuera un hospital así Pues todavía sigue el sí. pabellón ahí. Bueno, Eso lo vamos a hablar en otro episodio porque también tenemos ya planeado hacer uno de cárceles icónicas, pero ahí también el pabellón psiquiátrico ahí sigue intacto, güey, porque dicen que no los dejan demolerlo. demoler, güey, que cuando quieren entrar a demoler algo, güey, pues los asustan muy cabrón, güey. Entonces eso también está interesante hacer el episodio sobre eso. Sí, te decido también a ver si nos dejan pasar ahí Y sí, o güey, tomar llegar ahí. fotos, güey, o algo. Sí, O sea, sí, ver sí, cómo estaban ahí.
ver cómo era cómo está y cómo sigue, güey. Comparación de cómo estaba antes de ahorita que ya lo remodelaron ciertos lugares, güey. Sí, Sí te está digo, bien cabrón. creo que hay una zona que se llama el Parque de los Colgados, algo así, una zona de los Colgados ahí en Ahí el en el Centro de las centro, Artes. no Sí, sé. Yo la verdad yo es que creo que no. sí. Yo sí he entrado, no he entrado hasta la parte donde está el pabellón, Ujú. pero sí hay una zona, inclusive pues hay árboles y todo, y creo que se llama la zona de los De los Colgados, algo así colgados. por así. Y digo, no, pues te han de espantar ahí, o sea, Sí. Sí, pues sí, claro, güey. Ha de haber el algo bien tamaño de cabrón. que tiene el Centro de las Artes, pues imagínate nada más. Debe de haber de todo, güey. De todo. Fíjate que por ahí también encontré una historia que me llamó mucho la atención. No tiene nada que ver con esto que estamos diciendo de los hospitales psiquiátricos y todo, pero me llamó mucho porque me pasó algo similar a lo de la historia a mí. Fíjate, dice, es una historia espeluznante, ella nos la mandó, nos la hizo llegar. Es la historia de cómo un espeluznante encuentro con un hombre aterrador en un café del puerto me salvó de algo más aterrador. Era el otoño del 2009 y yo tenía 19 años. Por aquel entonces mi padre llevaba casi 6 meses trabajando en el extranjero y yo estaba planeando una visita sorpresa. Mi padre y yo siempre hemos sido muy unidos. Soy hija única y mi madre murió de cáncer cuando yo todavía era una bebé. Así que solamente éramos mi padre y yo, una pequeña familia. Pero él lo compensaba siendo el mejor padre de la historia. Ahora que yo ya no era niña pequeña, lo apreciaba cada vez más. Había reservado un boleto y estaba lista para ir a visitarlo al extranjero. Iba a ser muy divertido sorprenderle con una visita. Sin embargo, tenía que tomar el ferry y acababa de sacar mi licencia de conducir. Sentí poco necesario tener que rentar un pequeño coche y subirlo al bordo del ferry. Decidí no llevar coche en absoluto y simplemente alquilar uno que una vez que llegara ahí. Como tenía tiempo, decidí tomar un café en una cafetería cercana, ya que era temprano y aún no habían empezado a dejar entrar a la gente en el ferry. En la cafetería había muchos camioneros y pronto me di cuenta de que yo era la única mujer. Un hombre de unos 40 años con ojos azul hielo y tatuajes por todas partes me miraba desde el otro lado de la sala. Algo en él me puso la piel de gallina. Me levanté para marcharme sintiéndome de repente muy incómoda y para mi total horror él me siguió. ¿Qué hago ahora? Me pregunté. Esto era antes de que todo el mundo tuviera un teléfono celular, debo añadir. Bueno, yo creo que ahí exageró porque en el 2009 pues Sí, ya había muchos ya teléfonos, había güey. Igual a lo mejor teléfonos. no llevaba pila, no sé. Este, Decidí intentar parecer ocupada y tal vez él me dejaría en paz. Así que saqué mi boleto y traté de aparentar que lo leía con atención, cuando de repente me arrebató el boleto de la mano y dijo, yo estoy en el mismo barco, entonces voy a tener horas de tu compañía. Qué bien. Con una voz que era absurdamente una combinación de jovial adulación y oculta hostilidad. Sentí fuertemente que si subiese barco con ese hombre, que ahora conocía los datos de mi boleto, estaría en grave peligro. No puedo explicar el por qué el sentimiento era tan abrumador, pero lo era. Así que decidí no subir al barco. El boleto había sido barato de todos modos. Podía subir el siguiente en su lugar. Me escondí en el baño de mujeres hasta que supe que el ferry había partido y entonces fui a reservar de nuevo mi boleto. La historia podía haber terminado ahí. Un espeluznante encuentro con un hombre acosador, pero no es así. Tenía razón al suponer que ese ferry habría sido increíblemente peligroso. ¿Pudieras haber imaginado esto? La fecha es el 28 de diciembre del 2009. El hombre del barco era el MS Estonia, y aquella fría noche se hundió en el mar Báltico, llevándose a 852 personas consigo, lo que supuso la peor catástrofe de un transbordador que haya golpeado a Suecia hasta hoy. Todavía recuerdo aquel día con horror, y me pregunto qué habría pasado si aquel hombre espeluznante no se hubiera interesado por mí. Si no lo hubiera hecho, si no le hubiera hecho caso a mi instinto y hubiera subido a bordo de ese barco en vez de esperar al siguiente, habría estado entre los supervivientes o mi padre habría visto mi nombre en la lista de vidas perdidas en el mar Báltico. Y te digo, güey, a mí lo que me pasó mucho bueno, muy similar a eso, en cuanto a la intuición, fíjate que cuando yo era niño, mi papá trabajaba mucho fuera, en Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Y me iba con él. En ese momento, no recuerdo por qué, güey, creo que no estaba estudiando. O no sé, me tomé un año sabático o algo así. No recuerdo bien el por qué. Pero me iba con él yo de viaje todas las semanas. Y pues mi cosa era de que él se iba a trabajar a la oficina y como yo estaba con él, pues no me podía quedar en el hotel todo el día sin salir del cuarto ni nada. Yo era muy chico, güey. Yo creo que tenía como unos 11 12 años, algo 10. Pues no era mayor de edad ni de pedo. Tenías inquietudes. Inquietudes, güey. Todavía era joven, no como tú. Entonces,
me acuerdo que mi papá pues siempre me llevaba en Aguascalientes, por ejemplo, iba a trabajar en una plaza que tenía un Sanborns y ahí me quedaba, güey. Yo me quedaba en un Sanborns, en el mismo Sanborns, güey, 4 horas diarias. Entonces era, pues ya no había ni que ver, güey, ya que ves ahí 4 horas. Entonces esta vez íbamos a estar en Querétaro y hay una plaza que se llama Galerías por la Bernardo Quintana. Y resulta que en esa plaza, pues ahí me quedé de las primeras veces que yo iba a esa plaza. Pues esta es como tipo la Plaza Luis, es una plaza grande, no es de que nada más tengo un Sanborns. Y me pasó igualmente que me dijo mi papá siempre ha sido impuntual en esas cuestiones de que pues por a veces las juntas se alargaban de más, etcétera, y me decía, te recojo a las 7 y llegaba a las 9, güey. Entonces yo, morrito, güey, me decía, por ejemplo, ¿sabes? Me acuerdo muy bien que me dijo, te recojo a las 8 en la entrada donde está Sushi Roll. Digo, Italianis, perdón, Italianis, ahí en Galerías. Lo que pasa es que arriba del Italianis, haz de cuenta que, digo, al lado del Italianis hay unas bancas para sentarse, pero de arriba de esas bancas está el área de comida que tiene como unos barandales de cristal, güey. Sí. Eso yo no le había tomado importancia ni nada, güey. No me preguntes por qué, pero yo siempre me sentaba ahí, en esa banca a esperarlo cuando iba a Querétaro y siempre me recogía en la misma entrada, ya sabía dónde era, güey. Y siempre me sentaba ahí a esperarlo. Esta vez no, güey. Algo igual que esta chava me dijo, güey, no te sientes ahí, güey. No sé por qué, güey, pero me dijo, no, ahora no te sientes ahí. Las bancas estaban desocupadas, güey. Pero dije, no, lo voy a esperar afuera. Entonces abrí la puerta automática y me senté en una jardinerita que había afuera de, de la puerta. Entonces yo estaba afuera. Y pues como siempre, como te comento, mi papá llegó tarde, güey. Eran como las 8:40, 40 minutos o así de que yo lo estaba esperando. Y veo que llega una familia, unos niños a sentarse en las bancas. Se me hizo completamente normal. Yo seguía acá, creo que pues ya tenía, no, creo que en ese momento no tenía celular, güey. No sé, o sea, era hace mucho, no sé si tenía celular o no, pero o eran de esos celulares de los Sony Ericsson, los primeritos que ¿De los tampoco del había Oxxo? mucho que hacer. Sí, güey, ponía música y ya, güey, era lo máximo que te dejaba hacer. Ahorita nada de que traías pantalla táctil y la chingada, pues no, güey. Entonces me senté ahí con el celular y creo que puse música y digo, pues ya venía tarde mi papá, tenía como 40 minutos de tardanza y vi que se sentaron ahí los niños y en eso oí un ruido muy cabrón, güey. ¿Y qué pasó? Que los barandales, las placas de vidrio que están en el barandal del área de comida se rompieron por algo, güey, y cayeron en las bancas, güey. Todas las como tres o cuatro ¿Le placas se cayeron a cayeron en los las bancas niños y o le qué? cayeron a los niños, güey. Llegó la ambulancia y todo el pedo a llevarse a los niños y todo, güey, porque creo que nada más a un niño fue al que le pasó algo, güey. Pero sí dije, güey, qué pedo. O sea, yo pude haber sido, yo quedé a un minuto de ser ese niño, güey. Y digo, no sé qué habrá pasado, no sé si sobrevivió o si fueron algo de gravedad, güey, pero pues que te caigan una placa de vidrio, güey, de arriba. Sí, Y no es sí tenía cualquier cortes, cosa. güey, sí se veía sangre, güey. Y llegó la ambulancia y todo y pues quién sabe qué habrá pasado, pero algo así, algo me dijo ese día, güey, no te sientes ahí, güey. O sea, intuición, llámalo como quieras, pero similar a lo de esta chava, me pudo haber pasado, no sé si muerto o algo, para no exagerar, pero algo me pudo haber pasado ese día y por la intuición, por algo del destino, algo me dijo, no, güey, hoy no te sientes ahí, güey, mejor espéralo afuera. Y a los 10 minutos que me senté afuera, pasó eso que se rompió el vidrio y cayó, güey, en los niños, cara. Fíjate que a mí lo que me pasa es que no de la intuición, pero soy, bueno, tú me conoces, ¿Sí? que bueno, con la gente Bueno, te que conozco poquito, güey. nos conocemos hace 15 minutos. No, lo que voy es que pues, tú me conoces y sabes que soy muy desconfiado Ajá. con la gente que yo no conozco. Entonces es algo que no sé, como que sí es, me ha marcado en cuestiones de que si me llegan a ofrecer algo, Ujú. y bueno, para los que nos escuchan, pues no es por ser por mamón, pero, ¿O sí? o sí, no, no, no es cierto. Pero lo que voy es de que, o sea, soy muy desconfiado para cualquier cosa, o sea, inclusive hace unos días, pues, yo terminando de amigos de aquí de hacer el podcast, pues tengo que ir a pasar por mi mamá. Y me acuerdo, esa vez pasé por la calle esta donde estaba ¿cómo se llama el restaurante que vimos? El que estaba aquí por la Venustiano Carranza, donde estábamos buscando el dulce amor. Bueno, es una cantina. Hanks. Estábamos por ahí Ajá. y pues yo iba caminando, y de hecho iba haciendo una llamada y se me acerca un chavo y me dice, oye, bueno, yo estaba en la llamada, no lo escuché, cuando me dijo de que, oye, es que necesito que dinero para irme a Capulines, me dijo, y Ajá. no sé dónde estoy. Pero si me ayudas, pues yo estoy dispuesto a darte mi celular.
Entonces, desde ahí a mí me brincó, o sea, ¿por qué me va a querer dar su celular? O sea, a lo mejor se lo quitó a alguien o Es hizo robado. algo. Sí, yo pensé así. Entonces, me quedé así como que, ¿y cuánto necesitas o qué? Y ya Ajá. mejor de que no, pues es que me cobra 60 pesos el taxi de aquí para allá. Sí. Que yo sé que no cobra eso, porque de Cadanza a Capulines, a menos de que se vaya todo derecho, güey, pues Sí, a lo mejor te cobra unos 80 pesos, ¿no? claro. Entonces yo dije, si no le doy dinero a este güey, a lo mejor me Te va a hacer asalta, algo, güey. ¿no? Entonces ya creo que saqué 50 pesos de la cartera y se los di. Ajá. Y sí me dijo de que quieres que le borre la memoria. Y yo así que no, pues quédatelo, güey, o sea, te doy los 50 pesos, pero ya. No me des tu celular. Y era un Sí, celular y lo que bueno. me sacaba mucho de onda es que cambiaba mucho o sea, las calles, güey. Porque me Ya. decían, no, es que este es Cadeanza. Le digo, no, Cadeanza está para allá una cuadra, pues, hacia enfrente. Ajá. Ah, ya, y ya después cuando le di la bueno, entonces este es Cadeanza, ¿verdad? Esta me lleva para allá. Pero ya volteaba mucho a ver hacia los dos lados. Entonces lo que yo me temía, güey, era de que Que este güey fueran me a asaltar estuviera a otros güeyes. entreteniendo, ajá, y que me llegaran, pues, gente por cualquier lado, ¿verdad? Sí. Entonces te digo, y como son calles muy oscuras, o sea, antes de llegar a lo que es un colegio que está por ahí por el Perpetuo, Ujú. esa calle está muy oscura. Entonces yo Sí. decía, a lo mejor este güey me está tratando de distraer para que otro güey llegue y Para que me te haga algo por piquen, acá, no güey. me asalte o algo. Entonces, sí fue así como que, güey, pues ya tengo 50 pesos, güey, pero ya vete, güey. Pero sí, Quédate el con güey era ellos. muy insistente de que no, le quito dame nada más el chip. Y yo así como que, no, güey, pues quédatelo el celular Sí. y llévate el dinero. Pero sí soy muy desconfiado en esos aspectos, güey. Es que hay que ser. En estos tiempos así hay que ser, güey. No hay de otra. Pero, pues bueno, amigos, para finalizar ya hemos llegado al final de este cuarto episodio de Hospitales Psiquiátricos. Esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos nuevamente a darle follow, a seguirnos y poner un compartir si nos ayudarían muchísimo, ya sea en YouTube o Spotify, si nos comparten con sus familiares y amigos en Facebook. Los esperamos el siguiente viernes con el próximo episodio. Próximamente les diremos el tema que será en nuestras redes sociales para que estén con nosotros acompañándonos también el siguiente viernes. Yo soy Gerardo Díaz de León Y Eduardo Limón. y esperamos que las historias se sigan contando de boca en boca.